Buenos días, queridos alumnos. Les saluda el profesor Ricardo Cortés Guerra. El día de hoy tendremos nuestra clase de aritmética. Veremos el tema clasificación de conjuntos. Dicho todo esto, vamos a empezar. Estudiaremos 4 tipos de conjuntos. Empecemos con el conjunto finito. Es aquel conjunto en el cual los elementos se pueden contar. ¿Eso qué significa? Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Por ejemplo, tenemos el conjunto P que tiene los elementos 6, 8 y 10. Entonces, puedo contar los elementos. A eso se refiere el conjunto finito, cuando es una cantidad determinada de elementos los cuales yo puedo contar. Por ejemplo, el conjunto Q son los días de la semana. Como ustedes saben, los días de la semana son 7 y se pueden contar. El conjunto A es los X, digamos, sus elementos son los X, tal que el valor de X es una vocal. Y sabemos que este conjunto A está formado por las vocales A, E, I, O, U. El conjunto B, por ejemplo, es el conjunto de los X que son naturales, tal que esos X son números pares y están entre 1 y 10. Por lo estudiado hace una semana en este curso, podemos decir que los valores de X pares entre 1 y 10 serían el 2, el 4, el 6, el 8, inclusive el valor 10. ¿Sí? Muy bien, entonces finito es todo aquel conjunto donde nosotros sí podemos contar los elementos. Un detalle importante es que, como ustedes pueden ver, un conjunto finito yo lo puedo representar por extensión, por comprensión, como por ejemplo el conjunto B, y también lo puedo mostrar como si fuera un diagrama de Venn, como en el caso del conjunto A, del ejemplo anterior, o como el caso del conjunto B del último. Luego tenemos al conjunto infinito. Es aquel conjunto cuyos elementos no se pueden contar, porque continúan de manera indeterminada, indefinida. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el conjunto A indica las estrellas en el cielo. Como sabemos, en el cielo existen millones y millones de estrellas, lo cual hace que sea difícil contarlas. El conjunto B, por ejemplo, son los números 2, 4, 6, 8, 10 y seguimos contando, ¿sí? O sea, como podemos ver, son todos los números pares. También el conjunto B se puede representar por comprensión, ¿no? Sería los X, tal que los X son naturales y son los pares, ¿sí? Por tener una cantidad incontable de elementos, un conjunto infinito no se puede representar con diagramas de Venn. Si ustedes se habrán dado cuenta, los diagramas de Venn encierran a los elementos dentro. Pero si los elementos no los puedo terminar de contar porque son infinitos, no puedo ponerlos en un diagrama, ¿sí? Tercer tipo de conjunto, el conjunto unitario. Es aquel conjunto que tiene un solo elemento, ¿sí? O sea, unitario es porque uno solo es el elemento que tiene el conjunto. Esa es la idea. Veamos algunos ejemplos. El conjunto A tiene un único elemento en este caso que es el 8. Luego, el conjunto M es igual a los X, tal que X es el presidente actual de Perú. Como sabemos, nuestro presidente es uno solo, el presidente actual, que es el presidente Martín Vizcarra. Por eso este conjunto M es un conjunto unitario, porque solo existe un presidente actual. Luego tenemos, por ejemplo, el conjunto B expresado por comprensión. Dice que los X pertenecen a los números naturales, o sea, X es un número natural, tal que X es par, ¿sí? Y es un número que está entre 1 y 3. Si nos ponemos a pensar, el único número que está entre 1 y 3 es el número 2, y en efecto es un número par. Por lo tanto, B se expresa también como el elemento 2. El único elemento que tiene el conjunto B es 2, con lo cual B pasa a ser un conjunto unitario. También aquí se puede representar con diagramas de Venn a este conjunto. Por ejemplo, el conjunto B, que es el último
del último ejemplo, lo podemos representar de esa manera. Muy bien, para terminar los conjuntos que vamos a estudiar o los tipos de conjuntos, terminamos con el conjunto vacío. Es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Se representa por el símbolo este de aquí, que significa, se lee vacío, o también las llaves sin ningún elemento dentro, que también se lee vacío. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos vacío igual, simplemente las llaves sin ningún elemento, que significa vacío. Por ejemplo, A dice X tal que X es un número natural entre 6 y 7. Si nos ponemos a pensar, ¿un número entero natural entre 6 y 7 existe? En realidad no. Luego del 6 sigue el 7, pero entre 6 y 7 no hay un número que sea natural, un número entero. Por lo tanto, el conjunto A es vacío. También se puede expresar de la última forma. A es igual a, digamos, tiene los elementos X, tal que X es natural y está entre 6 y 7, lo cual nos da un conjunto que A sea igual a un conjunto vacío. Si lo quiero representar con un diagrama de Venn, lo podría representar como indica la figura al lado derecho. Finalmente, vamos a ver lo que significa el cardinal de un conjunto. Muy bien, el cardinal de un conjunto es un número, y ese número expresa o indica la cantidad de elementos diferentes que tiene un conjunto. Veamos, se lee de esta forma, ¿no? N con paréntesis A y se lee cardinal de A o también cardinal del conjunto A o cardinal de A simplemente, ¿no? A secas. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo determino que el conjunto B tiene los elementos 2, 4 y 6? Entonces, el cardinal de B sería 3. ¿Por qué? Porque B tiene 3 elementos. Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto vacío, no tiene ningún elemento, entonces el cardinal de vacío sería 0, porque hay 0 elementos dentro del conjunto. Veamos un par de ejemplos para terminar la clase. Nos piden clasificar los siguientes conjuntos. Recuerden que hay 4 tipos de conjuntos: el conjunto finito, el infinito, el unitario y el vacío. Estos 3 deben ser alguno de ellos. Veamos. Primero, el conjunto A, vocales de la palabra casa. Vamos a solucionar esto. Entonces, si analizamos la palabra casa, esta palabra tiene una sola vocal, que es la vocal A. Entonces, el conjunto A mayúscula tiene al elemento A minúscula, un solo elemento. Si tiene un solo elemento, entonces el conjunto A es unitario. Muy bien. Veamos ahora, analicemos el conjunto B. Dice, son los números impares menores que 8. Entonces, números impares menores que 8 sabemos que son el 1, el 3, el 5 y el 7. Entonces, el conjunto B, que tiene los elementos 1, 3, 5 y 7, sería ese el conjunto. Luego B puedo decir que es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque yo puedo contar de manera sencilla los elementos del conjunto. Por último, tenemos el conjunto C, que tiene los elementos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, como podemos observar, C es un conjunto de números pares, pero que no tiene fin, porque después del 10 hay unos puntos suspensivos que me indican que esta serie continúa, es decir, 12, 14, 16 y esto continúa. Por lo que C entonces es un conjunto infinito. Veamos un segundo ejemplo. Nos piden indicar el cardinal de los conjuntos mostrados. Recuerden que cardinal es la cantidad de elementos que tiene cada conjunto. Primero, para solucionar esto, tenemos que determinar qué elementos tiene el conjunto A y qué elementos tiene el conjunto B. Empecemos. El conjunto A podemos ver del diagrama que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B tiene los elementos 2, 3, 6, 8 y 10. Muy bien. Luego, como A tiene 4 elementos, el cardinal de A será 4. Y finalmente, como B tiene 5 elementos, entonces el cardinal de B es igual a 5. Muy bien, les agradezco por su tiempo, les deseo feliz aprendizaje, paz y bien a todos.
No sin antes recordarles que las tareas de aritmética serán revisadas la próxima semana en el horario de 4:30 a 6 de la tarde los días miércoles, ¿sí? También cualquier duda o consulta que tengan, ese mismo día a la hora indicada serán hechas todas las consultas y resueltas todas las inquietudes o dudas que tengan respecto al tema, ¿sí? Muy bien, chicos, seguimos en clase.